Ya. No me acuerdo, Gracias. no me acuerdo si pedía que fueran ajenos o no, o esto se los pedían demostrar. ¿Alguien tiene ahí a la mano la tarea? Ajá, profe, eso es lo que nos pide demostrar. Lo que nos dice es que la unión es igual a los reales. Ok. La unión es igual a todo R y hay otra propiedad, ¿no? Para cualquier X en X y para cualquier Y en Y se cumple que X es menor que Y. ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno, lo que está diciendo aquí es que ustedes tienen... Estoy abriendo la tarea en Teams. Ustedes tienen parejas que cumplen esta condición. Entonces a esto en el conjunto de los números reales se les conoce como cortaduras. De hecho, algunos los llamaban cortaduras de Dedekind. Entonces, con estas características, lo primero que tienen que verificar es que son ajenos. Entonces, fíjense que esta condición que tenemos acá, que para cualquier elemento de X es menor que cualquier elemento de Y, nos hace imaginarnos a nuestros conjuntos. Aquí los dibujo grandes para que se puedan visualizar, aunque en realidad están todos sobre la recta, pero nos dice que si aquí hay un X, aquí tiene que estar Y, y al ser ajenos, los podríamos pensar de esta manera. Y además los dibujo de esta forma porque la condición 3 nos dice que todo elemento X en el conjunto X es menor que cualquier elemento Y. Entonces, pues lo primero que les pide verificar el ejercicio es que sean ajenos. La recomendación para ese ejercicio es que lo hagan por contradicción. Que supongan que hay un elemento que está en la intersección y van a ver que una de estas propiedades, las tres que tenemos acá, los va a llevar rápidamente a una contradicción. Y la segunda es que ustedes tienen que verificar que al final no hay muchas posibilidades de cortaduras. Para que se pueda garantizar lo que menciona aquí el resultado, necesitamos esencialmente que haya dos posibilidades, ¿no? Que este sea un intervalo de la forma menos infinito, coma alfa, digamos, cerrado, y que el otro sea alfa, coma infinito, o que el primero sea un intervalo abierto y el segundo sea cerrado. O sea, si ustedes lo analizan, pues esas son las únicas cortaduras que podríamos tener que garanticen esta condición. La pregunta que se podrían hacer es, ¿y de dónde saco el alfa? ¿Cómo obtengo el alfa que tengo acá? Bueno, aquí hay que verificar algunas cosas. Por ejemplo, que de esta propiedad que tenemos acá, de la tercera, ustedes puedan probar que el conjunto X está acotado superiormente. No es difícil que ustedes se convenzan, incluso un ejercicio anterior se los garantizaría, que el X está acotado superiormente. Y si el X está acotado superiormente y es no vacío, como dice acá, admite un supremo. De igual forma, el Y está acotado inferiormente, es no vacío, admite un ínfimo, y a lo mejor lo que podrían checar es que el supremo de X y el ínfimo de Y coinciden, y de hecho son el alfa que aparece aquí en alguno de los dos casos. Y ya pues, nada más hay que concluir con el argumento para ver que efectivamente no hay más que estas dos posibilidades. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay dudas, vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy. Entonces, que les quiero platicar, la clase de hoy se conoce como la integral de Darboux. La integral de Darboux. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea o cuál sería la motivación para este análisis de integración?
Bueno, pues la idea es, considere una función, vamos a considerar una función, vamos a suponer en principio que está definida en un intervalo cerrado, una función f que va del intervalo a, b a los reales y que sea una función no negativa. ¿Ok? ¿Qué significa que sea no negativa? Pues eso significa que para todo x en el intervalo a, b, f de x es mayor o igual que 0. Eso significaría, mejor lo pongo aquí abajo, más aún, supongamos que f es una función acotada. A ver, si me pueden por favor decir qué significaba que una función fuera acotada. En sus cursos anteriores, ¿cuándo decían que f era acotada? Cuando contaba con una cota superior. Ajá, ¿pero quién? Existe un m mayor que 0 tal que, ¿quién es el que está acotado? ¿El intervalo? No exactamente, más bien la imagen, ¿no? Para todo El x codominio. en el intervalo AB, exactamente, el valor absoluto de f de x era menor que... Eso significa que una función sea acotada. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí no pedimos continuidad. De su curso de cálculo diferencial recordarán también que toda función continua definida en un intervalo cerrado es acotada. Entonces, si yo aquí le hubiera pedido continuidad, ya no tenía que pedir además que fuera acotada. El ser acotado en el caso continuo se asegura siempre. Pero aquí como yo no me preocupo, al menos de inicio, por la continuidad de la función, solamente porque sea acotada, pues sí tengo que solicitar explícitamente que mi función admita una cota. Y eso significa que ustedes pueden encontrar un número real positivo, de tal manera que si ustedes consideran ese real m y su inverso, que sería menos m, los valores que toma la función en todo el intervalo no se salen de la recta menos m, bueno, y igual a menos m y y igual a m. Entonces, pues quién sabe cómo se comporta la gráfica. Les digo, no tiene por qué ser continua. Lo único que estamos pidiendo aquí es que sea acotada. Entonces, de hecho, podría ser algo así y ya, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de una función que... no, pero yo estaba diciendo que era no negativa, ¿no? Este podría ser un ejemplo de una función que toma valores mayores o iguales que 0 y que está acotada. Claramente esta función no es continua. ¿Ok? Entonces, si ustedes ahora consideran el área que está encerrada por el eje X y la gráfica de la función, pues sería esta porción que yo estoy aquí, estoy yo resaltando. Entonces, la pregunta importante sería cómo determinar, lo voy a poner acá, cómo determinar el área de la región encerrada por, pues, y igual a f de x, x igual a, x igual a b y el eje x. Esta sería la pregunta esencial. O sea, ¿cómo podríamos nosotros estimar el área de la región que está delimitada por todas estas curvas? Hay casos donde, por supuesto, que no es tan difícil de verificarlo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen funciones constantes,
Pues recuerden que las funciones constantes tienen por gráficas rectas horizontales. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer estos análisis para esos casos. Primero, si f es una función que va del intervalo a, b a los reales, es una función constante, digamos, f de x es igual a c para cada x en el intervalo a, b, entonces, pues si ustedes hicieran entonces la gráfica de la función, aquí tenemos el punto A, por aquí está A, por aquí está B, entonces, la gráfica sería, digamos aquí sería sería C. Entonces, fíjense que el área bajo la curva pues es muy fácil, ¿no? O sea, el área que delimita la gráfica de la función, las rectas x igual a x igual a b y el eje x, pues sería muy fácil de hallar. Pues simplemente aquí el área sería igual a C por B menos A. Entonces, este caso pues sería fácil de resolver. Es más, las funciones lineales, por ejemplo, si f que va del intervalo a, b a los reales es una función lineal de la forma f de x igual a mx más b, no, el b es una mala letra, mx más d, por ejemplo, donde m y b son números reales, entonces el área se puede obtener, sin mucha dificultad. Ahorita vemos por qué, pero ya cuando pensamos, por ejemplo, en funciones cuadráticas que corresponderían a parábolas o en otro tipo de funciones, calcular el área ya no es algo tan sencillo. Entonces, una función lineal también no es difícil de obtener, ¿no? Porque vamos a hacer otra vez esta línea. Una función lineal pues sería aquí tomar el A, aquí el B, y pues recuerden que las funciones lineales tienen por gráficas a rectas, y bueno, depende también de la pendiente y del otro valor, pero pensando que fuera una recta de este estilo, pues finalmente obtener el área debajo de la curva y encerrada por las otras curvas, pues no sería tan complicado, porque fíjense, generalmente esto lo pueden dividir en un triángulo, que sería este triángulo que tenemos acá, y en un rectángulo, es decir, geométricamente no tendríamos dificultad en obtener el área debajo de la gráfica, porque se forman figuras geométricas cuyas áreas se obtienen fácilmente. Pero ya pensar en una función cuadrática o en un polinomio de grado mayor, en una función trigonométrica, por ejemplo, la función f de x igual a seno de x, pues esa ya es una función que no se puede obtener tan fácilmente. Ok. Es más, las funciones definidas a trozos que están formadas por funciones constantes también
se también permiten obtener, o no obtener, más bien calcular, permiten calcular el área de forma relativamente simple. De forma relativamente simple. ¿Ok? Por ejemplo, sea f que va del intervalo 0,2 a los reales, dada por, y vamos a suponer que se define de la siguiente forma. F de x vale 1 si 0 es menor o igual que x y x es menor que 1, y vale 2 si 1 es menor o igual que x y es menor o igual que 2. Entonces, si ustedes hicieran la gráfica de esta función, pues la gráfica de esta función, bueno, esta correspondería en principio a una función escalonada, porque está definida a trozos y además se comporta como una función constante. Por ejemplo, entre 0 y 1 vale 1, entre 0 y 1 vale 1, y entre 1 y 2 vale 2. Entonces, sería algo así. Entonces, esta no es una función continua. Las dos anteriores que les presentaba sí son continuas. Pero aún así, estimar el área debajo de la curva no es difícil porque pues sería considerar el área de este cuadradito amarillo que estoy marcando y el área de este rectángulo que aparece acá. ¿Ok? Entonces, de igual forma, aquí el área no es complicado de obtener. Sería pues calcular la suma de las dos áreas de los rectángulos. Entonces, ¿se puede calcular el área de cualquier función? Pues habrá que analizar bajo qué condiciones sí podemos obtener el área de la región encerrada por la gráfica de la función. Pero ¿podremos generalizar este estudio de áreas a figuras más, a funciones más complejas? La respuesta es que sí. Y la idea del problema va a ser la siguiente. Lo que podemos observar nosotros es que en todos los casos anteriores, específicamente en este que está aquí y en este, por ejemplo, nos resulta muy útil pensar en funciones constantes, porque las áreas, bueno, las figuras que se forman son rectángulos y las áreas de rectángulos se calculan fácilmente. Entonces, en el caso de las funciones lineales, pues hubo que usar rectángulos y triángulos, pero lo que nos va a ser más útil, más que los triángulos, van a ser los rectángulos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea esencial? Bueno, les voy a platicar ahorita la idea esencial y ahorita ya les doy la definición formal de la integral de Darboux. La idea esencial es la siguiente. Ustedes tienen aquí una función. Ahorita vamos a ver por qué la necesidad de pedir que sea acotada la función. Ustedes tienen aquí una función que se comporta de distinta forma y entonces ustedes quieren estimar el área bajo la curva, que sería algo como esto. Lo que vamos a usar es algo que en matemáticas se conoce como particiones. Entonces, vamos a considerar una partición que esencialmente lo que vamos a hacer es dividir el intervalo AB en intervalos más pequeños. Aquí no hay condiciones que tengamos que pedirle a la partición. A veces se pide, por ejemplo, que todos los subintervalos que se formen sean de la misma longitud o con alguna característica, pero en principio no necesitamos pedirle a la partición otra cosa más que pues podamos geométricamente ir partiendo el intervalo en intervalos más pequeños. Entonces, al hacer este proceso, vamos a ver que la partición pues va a corresponder a algo de la forma, bueno, voy a ponerle test para coincidir con la notación que vamos a estar usando ahorita, a una sucesión finita o una colección de elementos
que cumplen la siguiente característica. El T sub 0 es A, el T sub 0 es menor que T sub 1, el T sub 1 es menor que T sub 2, y así hasta el último que es T sub N, que es, bueno, voy a ponerle aquí T sub N menos 1, y finalmente menor que T sub N, que es igual al B. Entonces, lo que vamos a hacer es esencialmente tomar una colección de puntitos, empezando A y terminando en B, con la condición de que los que vayamos tomando, los vamos tomando más a la derecha hasta llegar al B, y entonces, en vez de pensar en el intervalo AB, vamos a trabajar en estos intervalos más pequeños. Y entonces, estos subintervalos son los que nos van a permitir estimar un valor aproximado del área que estamos queriendo calcular. Y entonces, imagínense que ustedes aquí tienen el T sub I menos 1 y T sub I. O sea, entre todos los subintervalos que se formaron, vamos a analizar solamente este que está aquí. ¿Ok? Entonces, voy a trazar aquí estas líneas punteadas. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que para ese subintervalo podamos aproximar el área que correspondería a la porción de la región que está delimitada por estas líneas verdes, o sea, formalmente, pues el área sería algo como esto, ¿no? Esto que estoy marcando acá. Esto que está entre las líneas punteadas y la porción de la gráfica que está en la parte superior del subintervalo, pues correspondería al área que estamos buscando. Pero por lo que acabamos de mencionar, pues lo que quisiéramos es estimar esta área, nada más de esa porción, con el área de un rectángulo. Entonces, como que vamos en búsqueda de una altura adecuada, de tal manera que lo que se forme sea un rectángulo. Por supuesto, no nos va a dar el área exacta de la región, pero lo que esperamos es que nos dé una aproximación de esa región. ¿Ok? Entonces, esa es una posibilidad. Otra opción pudo haber sido tomar un rectángulo un poquito más arriba, bueno, con altura un poquito más arriba, conservando la base del rectángulo, y lo pudimos haber aproximado no con el rectángulo amarillo, sino con el rectángulo azul. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente esa es la idea. Lo que vamos a definir ahorita está dirigido a la intención de estimar el área bajo la curva, pero utilizando el área de figuras geométricas que son más fáciles de analizar, específicamente de rectángulos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? De mi parte no, voy entendiendo el concepto. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar la definición precisa. Dados dos números reales, A y B en R, tales que A es menor que B, una partición P de el intervalo A, B es una sucesión de números reales de T sub 0, T sub 1 hasta T sub N, donde pues A es igual a T sub 0, T sub 0 es menor que T sub 1, T sub 1 es menor que T sub 2, y así sucesivamente hasta T sub N, que es igual a B. ¿Okay? Y los elementos T sub I se denominan puntos de la partición. En algunas ocasiones, bueno, aquí por ejemplo, les representan a los elementos como una lista, como una sucesión de elementos.
En algunos casos, las particiones las representan como conjuntos. Una partición P también se suele representar como pues que P es el conjunto que tiene a T sub 0, T sub 1, T sub 2, hasta T sub 1. La ventaja de pensarlo de esta manera, nuestra partición, como arriba lo definimos, es porque aquí estamos entendiendo en qué orden van apareciendo los puntos de la sucesión. ¿Ok? Bueno, un detalle importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando ustedes tienen un intervalo, ustedes pueden definir infinidad de particiones, es decir, hay muchas formas de obtener particiones del intervalo A, B, incluso decidiendo de principio cuántos subintervalos quieren que se formen con nuestra partición. Por ejemplo, si ustedes toman un punto adicional, este sería T sub 0, este sería T sub 2, el punto T sub 1 ustedes lo pueden tomar entre A y B donde quieran, y sin importar dónde elijan el punto T sub 1, tendrán una partición del intervalo. Pero pues ustedes pueden mover ese punto en todo el intervalo y ya tienen ahí distintos subintervalos, distintas particiones. Puede ser con 2 puntos, puede ser con 3, puede ser con cualquier cantidad finita de puntos. Nada más lo importante aquí es que sea una cantidad finita de puntos en nuestra partición. ¿Ok? Bueno, entonces, Profe, ¿sí? tienen que estar a la misma distancia, ¿verdad? No necesariamente. Ok. No, nada más lo que deben de cumplir es que aparezcan en este orden, en su posición en la recta numérica. Pero no tienen que ser necesariamente estar colocados a la misma distancia del anterior o del siguiente. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya que definimos lo que son las particiones, vamos a definir ahora lo que se conocen como las sumas inferiores y las sumas superiores. De hecho, esta definición de suma superior y de suma inferior se va a definir para cada partición. Entonces, como van a ver ahorita en la notación, pues tenemos que explícitamente decir respecto de qué función y respecto de qué partición estamos hablando. Entonces, sean f una función que va del intervalo a, b a los reales, una función, y aquí lo voy a resaltar, tiene que ser una función acotada, donde a es menor que b, y sea p, vamos a poner, digamos, t sub 0, t sub 1, hasta t sub n, una partición del intervalo a, b. ¿Ok? Entonces, se definen, vamos a aprovechar y vamos a definir las dos sumas en esta definición. Bueno, la primera se conoce como la suma inferior lo voy a poner entre paréntesis. A esta la suelen llamar como la suma inferior de Darboux. Denotada por L, F, P. Les digo, bueno, la L es porque en inglés inferior sería lower, la F es por la función y la P es la partición. ¿Sale? Entonces, denotada por L, F de P de la siguiente forma. Bueno,
la suma es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de m sub i por delta i, donde m sub i es igual a el ínfimo de f de x, tal que x pertenece al intervalo t sub i menos 1, t sub i, y delta i, pues simplemente es la longitud del subintervalo, sería t sub i menos t sub i menos 1. A ver, antes de dar la otra definición de suma superior, vamos a ver qué es lo que nos dice este resultado, esta definición. Dice, tú tienes una función acotada, ¿ok? Tú tienes una función acotada. Eso de función acotada, recuerden que significa que si ustedes se fijan en la imagen de la función, o sea, lo voy a poner aquí abajito, si nos dice que la función es acotada, significa que existe un m mayor que 0. Permítame tantito. Decíamos que ser acotada significaba que existía un m mayor que 0, tal que para todos los x en el intervalo a, b, el valor absoluto de f de x era menor que m. Pero eso también, si quitamos los valores absolutos, es lo mismo que decir que f de x es mayor que menos m y es menor que m. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta observación? Porque aquí la definición lo que nos dice es, tú vas a hacer correr tu índice desde 1 hasta n. Entonces, aquí pensando en la figura, pues aquí ya tenemos todos los elementos. Dice, fíjate en el primer elemento de la partición, que es t sub 0. Bueno, ya, te pasas al siguiente. El siguiente es t sub 1. Y entonces, ahora consideras t sub 1. Dice, en el intervalo t sub 0, t sub 1, vas a considerar lo que vamos a llamar delta 1. Delta 1 es esta longitud. Delta 1 va a ser la base de un rectángulo que queremos formar. Y no es otra cosa que la longitud del subintervalo que se forma con el primer punto de la partición mayor que A. Entonces esto es delta 1, pues este de aquí va a ser delta 2 y así sucesivamente. Dice, bueno, ya en el primer caso ya tienes la base. Dice, para la altura lo que necesitas es considerar el ínfimo de lo que vale la función en todos los puntos del intervalo. Entonces, el M1, que sería el primer elemento que vamos a considerar, es el ínfimo de todas las f de x, pero nada más con el x que corre entre t0 y t1. Entonces, es como si se fijaran nada más en esta parte del intervalo y vieran cuál es el ínfimo de las imágenes, cuál punto de la gráfica está más abajo. Aquí parece que es más o menos por acá. Dice, y consideras esto como M1. La primera pregunta que nos podríamos plantear es, ¿y cómo sabemos que existe el ínfimo? Porque aquí nos dan la definición como el ínfimo de este conjunto. ¿Por qué podemos asegurar que existe el ínfimo de las imágenes? Porque está acotada. Porque está acotado, exactamente, porque lo que estamos viendo aquí es que este conjunto está acotado inferiormente. Está acotado inferiormente por el menos m. El menos m es una cota inferior del conjunto. Y de hecho, de todas las imágenes en el intervalo AB,
Es decir, este menos m, si es cota inferior de todas las imágenes del intervalo, pues también va a ser cota inferior de las imágenes de los puntos en el primer subintervalo. Entonces, por esa razón, tenemos un conjunto. Además, es no vacío porque pues claramente hay muchos puntos que están en el intervalo T0, T1 y la imagen de alguno de ellos ya nos asegura que este conjunto es no vacío, está acotado inferiormente y por eso existe el ínfimo. Geométricamente lo que estamos haciendo es lo que les acabo de mencionar. Consideran el ínfimo de las imágenes y lo que van a obtener es este rectangulito. Además, fíjense que en la fórmula nos dice que multipliquemos el M1 por el delta 1. Luego dice, pásate al siguiente subintervalo, que sería el intervalo T1, T2. Consideras delta 2, aquí está. Dice, ahora considera el ínfimo de la imagen, de las imágenes, de los puntos que viven en ese delta 2. Que esencialmente lo que tendríamos que hacer sería fijarnos en esta parte, en el punto que está por debajo de todas las imágenes. Más o menos es por acá. Y entonces por aquí está el M2. Otra vez existe, por lo mismo que mencionamos, el M2 es el ínfimo de las imágenes, entonces este rectangulito va a estar por abajo del área que estamos queriendo calcular, y el delta 2, pues es T2 menos T1. Y así sucesivamente. Después se van a tomar el delta 3, van a considerar la longitud del subintervalo como delta 3, van a considerar el ínfimo de las imágenes, y cuando multipliquen M3 por delta 3, pues están calculando el área de ese rectángulo. Entonces lo que estamos haciendo con estas sumas inferiores, pues es esencialmente calcular áreas de rectángulos y sumar esas áreas. ¿Sí está bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Pero entonces no estamos encontrando el área en sí, nomás es como una aproximación, ¿no? Exacto, y de hecho es una aproximación que nos da un valor menor o igual al área, por la manera en que lo estamos eligiendo. ¿Sí está bien? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último. Sí, sí, exactamente. Esto no nos va a dar el área en sí. Lo que nos está dando, pues es una aproximación al área que estamos buscando, y de hecho, por lo que podemos ver, es una aproximación por debajo del área real. Bueno, eso es pero fíjense que esto es para una partición, o sea, todo esto que estamos definiendo es para la partición P. Si ustedes cambian de partición, pues ya obtienen rectángulos diferentes, obtienen ínfimos diferentes y las cosas ahí pueden cambiar. Bueno, esa sería la suma inferior. Ahora vamos a definir la suma superior de Darboux. Bueno, yo voy a nada más a cambiar aquí la definición. Aquí yo la segunda propiedad diría la suma superior. Aquí sería la suma superior de Darboux, o simplemente suma superior, y ahora ya no estaría denotada como L. Vamos a usar la U, que en inglés correspondería a la palabra upper, sería superior. Entonces aquí sería U de F, P, y entonces ahora ¿cómo se va a definir? Pues se va a definir de la siguiente forma. Esta U de F, P va a ser la suma, pero aquí vamos a tomar M mayúscula sub I, donde el M mayúscula sub I ya no va a ser el ínfimo de las imágenes, va a ser el supremo de las imágenes. ¿Ok? Otra vez, ¿cómo sabemos que existe el supremo? Pues porque, por lo que les ponía aquí abajo, al ser una función acotada, las imágenes, sobre todo el intervalo AB, no solo en el intervalo T sub I menos 1, T sub I, está acotado superiormente por la M mayúscula. Entonces, este conjunto es no vacío, otra vez, porque el intervalo tiene infinidad de puntos, el intervalo TI menos 1, TI, y está acotado superiormente por el M mayúscula. Entonces, por el axioma del supremo, existe el supremo. Geométricamente, ¿qué está pasando con estas sumas superiores de Darboux o sumas superiores? Si yo me regreso bueno, el delta I, fíjense que es el mismo, el delta I no cambia.
Lo único que están cambiando son los factores m que están multiplicando. Para el caso de las sumas superiores usaremos m mayúscula y para las sumas inferiores usaremos m minúscula. Entonces, geométricamente, ¿qué está ocurriendo con lo que estamos definiendo? Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, es la misma idea, la partición es la misma, entonces aquí consideramos delta 1, pero ahora lo que nos hace falta es la altura de nuestro rectángulo. Pero lo que dice la suma superior es, tienes que tomar por altura a el supremo. Y el supremo de las imágenes anda más o menos por acá. Entonces ahora sería este rectangulito. Luego nos pasamos al intervalo t sub 1, t sub 2. Consideramos el segmento con longitud delta 2. Esa sería nuestra base. Y para la altura dice, considera el supremo de las imágenes, que más o menos está por acá. Después hacemos lo mismo con el delta 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos es, como estamos multiplicando cada delta i con el respectivo mi, pues estamos calculando el área de los rectángulos. Aquí tendríamos por acá al M1 mayúscula, por acá tenemos al M2, por aquí tenemos al M3. Y así sucesivamente. ¿Sale? Aquí se borró una de las líneas. Bueno, el caso es que cuando ustedes hacen ese proceso hasta el final, pues van a obtener, por ejemplo, para este último subintervalo, van a obtener un rectangulito más o menos así. Perdón por la figura. Ahorita les comparto una aplicación de GeoGebra donde se ve mejor este proceso de aproximación. Pero pues la idea es esa, ¿no? Que ustedes ya pueden aproximar con áreas de rectangulitos. Nada más que ahora, como podemos observar por la manera en que elegimos la altura de nuestro rectángulo, el área del rectángulo en el respectivo subintervalo va a ser mayor o igual que el área real que hay debajo de la curva correspondiente a ese subintervalo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Profe, entonces tenemos dos maneras de encontrar el área de una función, ¿verdad? Bueno, dos aproximaciones. Bueno, sí, dos aproximaciones. ¿Cuál es la que Sí. recomienda usted? ¿O cuál es mejor? En realidad depende de las funciones, incluso depende, vamos a ver, de las particiones. El comportamiento de la función a veces nos dice cuál nos brinda una mejor aproximación. Generalmente una sola partición, o sea, sí nos da una buena aproximación, a lo mejor una aproximación para estimar el valor del área, pero podemos ver que si la partición tiene poquitos puntos, esa aproximación generalmente no es muy cercana al valor real, ya sea con ínfimo o con supremo. En realidad el comportamiento de las aproximaciones depende del tipo de función. Y además el objetivo, y esa es como que la intención a la que queremos avanzar, es que podamos analíticamente estimar el área sin tener que recurrir a figuras geométricas. Entonces, ¿cuál es la que mejor aproxima? Pues en realidad depende de la función. De hecho, hay otro tipo de sumas que vamos a ver más adelante, que se conoce como sumas de Riemann, que lo que nos va a garantizar ese resultado es, sin importar que tomemos como referencia, aquí estamos tomando el ínfimo o el supremo, pero vamos a ver que en realidad elegir el punto no va a hacer mucha diferencia cuando las particiones las hacemos de tal manera que estos deltas cada vez sean más pequeños. Entonces, más bien como que la clave es fijarse en qué tipo de particiones estamos utilizando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Profe, ¿Sí? podríamos decir que entre mayor número de particiones hagamos, nuestra aproximación será más cercana al área. Más bien mientras la partición tenga más elementos, ¿no? Sí, eso sí, sí va a ir ocurriendo. Y eso es algo que ahorita vamos a ver, bueno, en las siguientes sesiones, que significa refinar una partición. Sí, en realidad esa va a ser la clave. Que analizando el comportamiento de las sumas y para las particiones, podamos ver que a medida que tomemos particiones que se suelen llamar más finas, o sea, con más puntos, donde estos delta i's tienen longitud cada vez más pequeña, obtenemos cada vez una mejor aproximación. Exactamente. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a hacer una proposición. De ahorita si no hacemos un ejemplo. A ver, una proposición que se puede verificar es la siguiente. O sea, bueno, algo importante que podemos notar es lo siguiente. Siempre, cuando tengan ustedes una función acotada, siempre que ustedes tengan una función acotada en un intervalo cerrado y no, bueno, en este caso una función no negativa, aquí se fijan, ya no les dije que fuera no negativa, eso ya no va a ser importante, pero siempre que ustedes tengan una función acotada en un intervalo cerrado, siempre existen la suma inferior y la suma superior. O sea, sin importar la partición que ustedes elijan, esta definición de L de FP y U de FP siempre existe. ¿Ok? Porque finalmente son sumas finitas. Y lo único que podría evitar que existieran sería que no existieran el ínfimo o el supremo, pero al ser acotadas, pues ya sabemos que sí existe. Entonces, vamos a suponer que tenemos f, una función que va del intervalo a, b a los reales, una función acotada, y lo que les mencionaba, que las funciones continuas en el intervalo a, b, por el teorema del valor extremo, son funciones acotadas. Recordarán, en cálculo diferencial hay un teorema importante que dice que si tiene una función continua de un intervalo cerrado y acotado a los reales, esta función alcanza un mínimo y un máximo. Entonces, de hecho, la imagen alcanza un valor más pequeño y un valor más grande. O sea, no solo es acotada, sino que alcanza valores extremos. Por eso, si ya saben que es continua, ya no tienen que pedir a que sea acotada. Pero como queremos estudiar no solo el caso continuo, sino el caso general, por eso pedimos que sea una función acotada. Y vamos a considerar P una partición. T sub 0, T sub 1, hasta T sub n, una partición del intervalo A, entonces se cumple que L de F, P es menor o igual que U de F, P. Esto es la suma inferior de la función respecto de la partición P es menor o igual que la suma superior de la función respecto de la partición P. ¿Cómo demostramos este resultado? ¿Alguna idea? Lo que carga el lápiz. ¿Puede ser por contradicción? ¿Cómo sería por contradicción la idea? Pues como tenemos que es acotada y tenemos una partición, podemos suponer que la suma inferior es mayor o igual que la suma superior. Bueno, mayor estricta, ¿no? Si fuera por contradicción, Ajá, tendría que ser mayor mayor estricta. estricta. Ajá. Entonces llegaríamos a una contradicción, por lo mismo de que es acotada, ¿no? No exactamente. O sea,
A lo mejor sí se podría buscar llegar a una contradicción, pero en principio no sería directamente por ser acotada. Sí, en este caso, en este ejercicio, yo creo que lo ideal, más que hacerlo por contradicción, sería intentar una prueba directa. A ver, déjenme ver si ya cargó el lápiz. A ver, nada más para recordar, ¿cómo definíamos la suma inferior F respecto de P? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos definido? La suma que va de 1 hasta n Ujú, de la multiplicación de m sub i por delta sub i. ok. Eso es L. ¿Y U? La suma que va de 1 hasta n de la multiplicación de m mayúscula sub i por delta sub i. Ok. Entonces, algo que podemos notar es que tenemos la misma cantidad de sumandos en los dos casos, porque la I corre de 1 a n en las dos sumas, con este símbolo de sumatoria. Entonces, lo que podemos hacer, y es algo que va a simplificarnos el cálculo, es comparar sumando a sumando. Esto es, cuando I vale 1, ustedes aquí van a tener, esto sería M1 por delta 1, más M sub 2 por delta 2, más M sub n por delta n. Y el de abajo sería M mayúscula sub 1 por delta 1, más M mayúscula sub 2 por delta 2, más M mayúscula sub n por delta n. Tienen la misma cantidad de sumandos. Pero ¿qué pasa si van comparando sumando a sumando? ¿Quién es más grande de los dos primeros sumandos? Los dos están multiplicados por delta 1, entonces al final este factor es el mismo. Entonces lo único que haría, bueno, y además es un factor positivo, que también es algo que nos ayuda, lo único que va a determinar quién es más grande es este factor. ¿Sí está bien? ¿Y qué pueden decir quién es más grande, el F minúscula sub 1 o el M mayúscula sub 1? Pues debería ser mayor al del supremo, ¿no, profe? Es decir, la M mayúscula. El supremo es mayor que el ínfimo, exactamente. Exacto. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Vamos a decir que para cada uno de los sumandos, el ínfimo es menor o igual que el supremo, y ahorita ya vemos cómo eso ya nos da el resultado. Entonces, notemos que para I mayor o igual que 1 y menor o igual que n, se cumple que M sub I es menor o igual que M sub I, mayúscula. Y esto pues porque el supremo de, bueno, voy a poner así, pues el ínfimo de A es menor o igual que el supremo de A para todo conjunto A. O sea, siempre el ínfimo es menor o igual que el supremo. Y creo que ese era un ejercicio también de la tarea, ¿no? No me acuerdo. Pero pues sí, el ínfimo tiene que ser menor o igual que el supremo. Entonces, por tanto, pues M sub I por delta I es menor o igual que M sub I mayúscula por delta I para I entre 1 y n. Se obtiene así. Se obtiene así que M sub, bueno, que la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de M sub I por delta I es menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta n de M mayúscula I por delta I. Pero pues es el L de FP y este es el U de FP. Y pues ya acabamos con la demostración. O sea, en realidad la idea era comparar sumando a sumando y ver que pues cada sumando de la suma inferior
es menor o igual que el respectivo sumando de la suma superior para cada índice I, porque el ínfimo de un conjunto es menor o igual que el superior. ¿Preguntas? No, profe. Ok, bueno, esa sería la primera propiedad que les quería presentar. ¿Qué dice la primera desigualdad, profe? ¿Mm? ¿Qué dice la primera desigualdad? ¿Eso es 1? ¿En dónde? Perdón. Notemos que para y ahí está una desigualdad. Así para I mayor o igual que 1 y menor o igual que N, Va. se cumple esto que tenemos acá. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, ese es el primer resultado que podemos observar. Que cuando ustedes tienen cualquier partición, entonces la suma inferior de la función respecto de esa partición es menor o igual que la suma superior. Pero lo que queremos ver ahorita es que incluso este resultado se pueda probar para cualquier par de particiones, es decir, que si ustedes consideran la suma inferior de F respecto de cualquier partición P, ese resultado sea menor o igual que la suma superior de F respecto de cualquier partición Q. Entonces, nuestro objetivo es generalizar el resultado anterior de forma que la suma inferior de F respecto de P sea menor o igual que la suma superior de F respecto de Q para cualquier par de particiones, para cualquier par de a ver si me cae. Para cualquier par de particiones P y Q. No me cabe aquí abajito. Voy a poner aquí al final para cualquier par de particiones P y Q. Ese es el objetivo. Yo creo que no sé si nos vaya a dar tiempo de demostrar ese resultado en esta clase, pero vamos a acercarnos a ese resultado. Este primer resultado que ya nos combina particiones que podrían ser diferentes, nos va a ayudar para ir obteniendo propiedades que ya nos permitan en la siguiente sesión poder hablar de la integral de Darboux de una función. Entonces, el objetivo es demostrar este resultado. Entonces, vamos a hacer una aproximación y vamos a analizar qué pasa para un caso muy particular. Y ahorita con eso concluimos la clase. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra intuición al respecto. Imagínense ustedes que tienen aquí su intervalo AB. Tenemos una función cualquiera. Tenemos aquí queremos nosotros estimar el área bajo la curva. Ahora, imaginemos que alguien nos da una partición. La voy a hacer un poquito más pequeña para que se pueda dibujar sin tanto problema. Imagínense que ustedes les dan una partición, digamos, T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4 y T sub 5. Es una partición que tiene 6 elementos. ¿Ok? Y vamos a definir, y ustedes tienen entonces aquí una partición P. La partición P, pues es la que les acabo de dibujar ahí. T0, T1, T2, T3, T4 y T5. ¿De acuerdo? Y entonces definen una nueva partición Q que solo tiene un punto más que la partición P. O sea, imaginemos que solo tenemos un punto más. ¿Sale? Vamos a pensar que el otro punto está aquí. Y aquí digamos que este punto lo llamamos U. ¿De acuerdo?
¿Qué esperan ustedes que ocurra con las sumas inferiores y con las sumas superiores? En relación con P y con Q. A ver, lo voy a escribir acá. O sea, fíjense que la partición Q tiene un elemento más que la partición P y es el punto U. ¿Ok? Entonces, lo que podemos observar es que si se llegan a comportar de manera diferente, pues va a ser solamente por lo que pase entre T2 y T3. Porque fuera de ese intervalo, de ese subintervalo, las particiones P y Q se comportan exactamente igual. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes, por ejemplo, consideren, vamos a pensar ahorita en las sumas inferiores. Cuando ustedes consideren la suma inferior del primer subintervalo y consideran el ínfimo de las imágenes, se vería de esta forma. Entre T1 y T2 pues va a ser algo parecido, porque van a tener aquí este rectangulito. Recordemos que para el primer caso tenemos delta 1, que es la longitud del intervalo que va de T0 a T1, o sea, T1 menos T0. Delta 2 es T2 menos T1, que es la longitud del intervalo. Entre T3 y T4 pasa lo mismo, o sea, ahí no hay mucha diferencia. Si queremos obtener la suma inferior para uno o para otro, tenemos que considerar el ínfimo de las imágenes de los puntos que están en todo el subintervalo. Entonces nos va a quedar algo así. Y del intervalo T4 a T5, que es de T4 a B, pues igual nos va a quedar un rectangulito. Y así, ¿no? Como es el ínfimo, pues es esta parte de acá. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está delta 2. Aquí, bueno, depende si lo hacemos en P o en Q, pero si fuera en P, pues este sería delta 4 y este sería delta 5. Pero la diferencia esencial entre una partición y la otra en relación a su suma inferior es por lo que ocurre en este cachito. A ver, vamos a hacer análisis. Si fuera respecto de P, ¿qué pasaría con el ínfimo de las imágenes? ¿Por dónde estaría el ínfimo? En P. El P no tiene al U. De hecho, voy a quitar al U ahorita. Si ustedes se fijan, les va a quedar otra vez un área de un rectangulito, pero más o menos es como por acá, ¿no? Como por esta parte. Así se vería. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Eso sería para la partición P. ¿Qué tanto cambiará cuando añadimos un punto extra? Decimos, bueno, pero entonces si tú ahora divides, bueno, lo voy a dejar así como está vamos a compararlo con el siguiente. Dice, si tú ahora divides tu subintervalo T2, T3, añadiendo un punto adicional que es U, entonces sí va a cambiar. ¿Por qué razón? Pues porque para empezar ya no te va a interesar el ínfimo de todo el intervalo T2, T3. Te va a interesar solamente el ínfimo del intervalo T2U. Y entonces del T2U, pues el ínfimo anda por acá. Y sería esto de acá. Y del UT3 también el ínfimo pues anda como por acá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los rectangulitos, con las áreas que obtenemos entre este y el que teníamos originalmente en verde? El que estaba en verde era algo así. ¿Este es mayor? Este es mayor, exactamente. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen que su partición con que tenga un punto más, podemos asegurar que las sumas inferiores son mayores o iguales para el caso de la partición Q que para la partición P. Y de igual forma, si analizáramos qué pasa con las sumas superiores, ustedes podrían ver que al añadir un punto extra con el punto U que añadíamos,
las sumas superiores del P, bueno, aquí como que se va a pasar algo diferente. Las sumas superiores, en el caso de lo voy a hacer nada más para ese segmento. Si pensáramos en la partición P, recuerden que la suma superior para el intervalito es, pues tómate el supremo de las imágenes en todo el intervalo y consideras esto, ¿sale? Así se vería si habláramos de sumas superiores para la partición P. Pero si habláramos de sumas superiores para la partición Q que tiene al punto U, diría, no, pero si tú lo quieres hacer para la partición Q, no tienes que tomar el supremo de todo el intervalo T2, T3. Solamente tienes que tomar el supremo del intervalo T2, U. Y ya eso te va a dar un rectangulito, que sería este, que está en negro. Dice, y después del intervalo UT3, tendrías que tomar el supremo. Pero como solo es este intervalo, pues el supremo ya va a ser diferente. El supremo va a andar como por acá. Entonces, lo que originalmente era el rectángulo verde, corresponde a la suma del área del rectángulo negro más el rectángulo amarillo. Y como podemos observar, como todo lo demás es idéntico para sumas superiores o inferiores, solo cambia el comportamiento en lo que ocurre entre T2 y T3. Para el caso de la partición Q, la suma superior de Q va a ser menor o igual que la suma superior de P. Y entonces lo que va a pasar, y eso es lo que vamos a probar ahorita, pero lo tenemos que probar analíticamente, es que la suma inferior de F respecto de P va a ser menor o igual que la suma inferior de F respecto de Q, que va a ser menor o igual que la suma superior de F respecto de Q, que esta ya la tenemos porque ya probamos hace ratito que la suma inferior es menor o igual que la suma inferior de cualquier partición, y aquí es la misma partición, y esta es menor o igual que la suma superior de F respecto de P. ¿Ok? Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, con ese lema termino la exposición del día de hoy. La siguiente clase que vamos a hacer, pues ya vamos a enfocarnos en ver qué ocurre para ciertos ejemplos en particular y demostramos otras propiedades. Entonces, ese es el último resultado que voy a presentarles. Entonces, el lema dice lo siguiente. Dice, supongamos que una partición Q, supongamos que una partición Q tiene un punto más que una partición P. Digamos, P es igual a T0, T1, etcétera. T sub K, T sub K más 1, etcétera, hasta T sub N. Y Q, pues tiene por elementos a T sub 0, T sub 1, T sub K, U, T sub K más 1, y así sucesivamente hasta T sub N. Entonces, lo que queremos demostrar es que la suma inferior de F respecto de P es menor o igual que la suma inferior de F respecto de Q, es menor o igual que la suma superior de F respecto de Q, y es menor o igual que la suma superior de F respecto de P. Déjenme, voy a cargar la tableta. Ok, bueno, eso es lo que queremos entonces demostrar. Permítanme tantito.
Ok. A ver, entonces la demostración. Vamos a hacer una demostración y dejamos la otra como ejercicio. Es muy parecida. Demostraremos que L de F, P es menor o igual que L de F, Q y la prueba de que U de F, Q menor o igual que U de F, P se queda como ejercicio. Se queda como ejercicio. ¿Sale? Entonces vamos a hacer nada más ese. El de en medio les decía que ya lo habíamos podido asegurar con la prueba del resultado anterior. Ok, entonces, para cada I menor o igual, bueno, de hecho menor estricto que K, se cumple que el ínfimo de los f de x, tal que, bueno, lo voy a poner así, se cumple que se cumple que si m sub i es igual a el ínfimo de los f de x, tal que x pertenece a t sub i menos 1, t sub i, entonces, la suma inferior de f respecto de p, pues va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de m sub i. De hecho, aquí tenemos que, perdón, aquí tendría que ser menor o igual que n, ¿no? Sería m sub i por delta i, que no es otra cosa que la suma desde i igual a 1 hasta n, no hasta n, hasta k, hasta k de m sub i por delta i más, luego aquí vendría el m sub k más 1 por delta k más 1, y luego sería más la suma desde i igual a k más 2 hasta n de m sub i por delta i. O sea, lo único que hice en esta primera parte de la prueba es recordar quién es la suma inferior de f, p, de f respecto de la partición p, pues es la suma de los m sub i minúscula por delta i, donde i corre de 1 a n. Pero, pues en realidad lo que nos va a interesar es notar lo siguiente. Hasta el término késimo no hay problema, como les mostraba en el dibujo. Y a partir del término K2 tampoco hay problema, como se veía en la imagen. El único elemento que necesitamos analizar con cuidado es este. Por eso lo escribí de esta manera. ¿Sí está bien? Nada más lo que hicimos fue separar los sumandos de la manera que nos conviene. Por otro lado, a ver, si me ayudan, ¿cómo quedaría con la información que nos da el problema la suma inferior de F respecto de Q? ¿Cómo quedaría la solución? La suma Ajá. de 1 hasta n de m minúscula i por delta i. Pero ya no sería exactamente esa misma numeración, ¿no? O los mismos índices, porque ya No. tenemos un sumando más.
lo voy a escribir de esta manera, ¿no? Sería la suma desde i igual a 1 hasta acá de mi por delta i. ¿Sí? Porque recuerden que en nuestra partición, lo voy a dibujar acá, aquí está el A, que es T0, luego aquí estaba el T1, luego por aquí está el T sub K, aquí está el TK más 1, y así hasta llegar al T sub N, que es B. Entonces dijimos, hasta antes del K es exactamente lo mismo. O sea, hasta antes del K hace todo igual, porque son los mismos elementos de la partición. Pero en el caso de Q, lo que tomamos fue un U entre T sub K y T sub K más 1. Entonces, por eso, el que originalmente en la partición de P tendría asociado el sumando MK más 1 por delta K más 1, pues aquí va a tener 2, ¿no? Que sería ¿quién? Le voy a poner aquí una letra auxiliar. Por ejemplo, le voy a poner más M asterisco, ¿sí está bien? Por delta U0 más M doble asterisco por delta U sub 1 más, y todo lo demás es exactamente igual, ¿no? Desde K más 2 a N de M sub I por delta I. Sí, sí me van siguiendo en lo que estoy haciendo aquí para escribir la suma inferior de F respecto de Q. Sí, profe. Profe, ¿por qué es K más 2? Ah, es que ¿Mande? creo que se veía que ¿por qué K más 2? Ah, porque recuerden que antes del hasta el K es lo mismo. Entre K y K más 1 es donde va a cambiar. O sea, para el sumando K más 1, que es es donde tenemos que analizar qué pasa con la otra partición. Los primeros K sumando son los mismos, que son estos que tenemos acá. ¿Sí está bien? Y del sumando K más 2 al sumando N, también son los mismos. ¿Sí estamos bien? Lo único que está cambiando es este sumando en la partición P, que se divide, o bueno, que le corresponden estos dos sumandos en la partición Q. ¿Sí estamos bien? Sí, profe, gracias. Nada más voy a poner aquí quiénes son, ¿no? Donde M asterisco, pues sería el ínfimo del f de x tal que x pertenece al intervalo t sub k, u, ¿ok? M doble asterisco sería el ínfimo de f de x tal que x pertenece al intervalo u, t sub k, delta sub u1 sería simplemente pues la longitud del intervalito que va de la longitud del subintervalito que va de tk a u, que sería u menos t sub k, y delta sub, no, ese era u0, ¿verdad? Le pusimos u0. Y delta sub 1 sería t sub k más 1 menos u. ¿Sale? Estos son los elementos que necesitamos para hablar de la otra partición. Ya nos quedan 5 minutos, déjenme apurarme para escribir la prueba. Pero eso es, eso. Entonces, lo único que tenemos que verificar es que efectivamente este de acá es menor o igual que esto de acá. Y si probamos eso, pues ya acabamos. ¿Sale? Entonces, nada más lo que nos falta es justificar por qué eso ocurre. Ahora. Dado que el conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo t sub k, u, está contenido en el conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo t sub k, t sub k más 1, se cumple que el ínfimo, y aquí es una propiedad importante que se cumple con el ínfimo,
Si A está contenido en B, se puede probar que el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. Entonces, el ínfimo de f de x, tal que x pertenece a t sub k, t sub k más 1, es menor o igual que el ínfimo de los f de x, tal que x pertenece a t sub k, u. ¿Sí está bien? Porque el ínfimo invierte las desigualdades, ¿no? Si A está contenido en B, el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. Es decir, pero si ustedes se fijan, esto que está aquí no es otra cosa que M sub I. Entonces M sub I es menor o igual que M asterisco. Lo que está aquí es M asterisco. Análogamente, dado que el conjunto de los f de x tal que x pertenece al intervalo u, t sub k más 1 está contenido en los f de x tal que x pertenece a t sub k, t sub k más 1, entonces se sigue que el ínfimo igual invierte las desigualdades. El ínfimo de los f de x tal que x pertenece a t sub k, t sub k más 1 es menor o igual que el ínfimo de los f de x tal que x pertenece a t sub k, a ver, aquí, no, aquí lo puse, aquí está, aquí sería u, t sub k más 1. U, t sub k más 1. Otra vez, ¿no? Si ustedes se fijan, lo que estamos probando es que el MI es menor o igual que M doble asterisco. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Ya nos falta muy poco para acabar ya en un minuto. Vamos bien, profe. Finalmente, y aquí es donde nos damos cuenta por qué es importante tener los resultados de ínfimos y supremos frescos, porque a partir de ahora muchos de los resultados van a recaer en las propiedades que cumplen el ínfimo y el supremo. Finalmente, se cumple que, pues por ejemplo, M sub I, que multiplica a T sub K más 1 menos T sub K, bueno, lo voy a poner así, M sub I por delta I sería M sub I por T sub K más 1 menos T sub K, es lo mismo que M sub I por T sub K más 1. Aquí lo podemos poner como menos U más U. Este es un cero adecuado. Si le restamos U y luego le sumamos U, se elimina. O sea que no estamos haciendo algo diferente. Y esto es lo mismo que M sub I por T sub K más 1 menos U más M sub I por U menos T sub K. Y esto es menor o igual que M asterisco por T sub K más 1 menos U más M doble asterisco. Y ahí, aquí estoy usando las dos desigualdades que les puse aquí arriba. Más M sub doble asterisco U menos T sub K. Entonces, en conclusión, si se fijan, ya nada les voy a pedir que si pueden concluir la prueba, pero en conclusión, si se fijan, lo que probamos es que este sumando, que es el, no, aquí no era MI, aquí es MK, perdón. Este sumando, que es el M sub K, delta sub K, que es el único que nos interesaba, este M sub K por delta sub K, que es, M sub K más 1 por delta sub K más 1, que es el único que nos interesaba, M sub K más 1 por delta sub K más 1, aquí yo le puse mal, ¿no? Aquí es M sub K más 1 del subíndice. Digo, es porque aquí el intervalo es T sub K más 1. Aquí es M sub K más 1, perdón. O sea, si se fijan, esto que tenemos acá, que es el M sub K más 1, resultó ser menor o igual que M asterisco. Y también resultó ser menor o igual que M doble asterisco.
Y como lo único, bueno, y entonces el M sub K más 1 por delta K más 1 resultó ser menor o igual que esta suma. Pero si se fijan, pues eso es justamente lo que nos faltaba comparar, porque la primera parte es la misma. La última parte es la misma. O sea, lo único que tenemos que comparar es este término, que sería el delta K más 1, que es este, digo, el MK más 1 por delta K más 1, con esta suma. ¿Sí está bien? Pero pues eso es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Porque este es simplemente el M asterisco por delta sub U0 más M doble asterisco por delta sub 1. Y ya acabamos, ¿sale? Entonces esto prueba que es lo que queríamos, ¿no? De lo anterior se sigue que la suma inferior de F respecto de P pues es igual a la suma desde I igual a 1 hasta K de MI por delta I más MK más 1 por delta K más 1 más la suma desde I igual a K más 2 hasta N de MI por delta I es menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta K de MI por delta I más M asterisco por delta U0 más M doble asterisco por delta U1 más la suma desde I igual a K más 2 hasta N de MI por delta I, que es la suma inferior de F respecto de Q. Y ya. ¿Sale? Bueno, terminen la prueba. ¿Qué es lo que falta? Pues falta probar que la suma superior también se cumple algo parecido. Sugerencia, intenten el ejercicio. Es muy parecida a la idea, solo que en el caso de las sumas superiores usan supremos en vez de ínfimos. Y ahí tendrán que ver qué relación hay cuando A está contenido en B entre el supremo de A y el supremo de B. ¿Ok? Bueno, pues ya nada más terminando esa parte, ya vamos a tener la demostración. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Revisen de cualquier forma la grabación, ahorita se las comparto y si tienen alguna duda lo checamos la siguiente clase. La siguiente clase seguimos con el tema. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, nos vemos.